Buenas tardes, señoras y señores. En este curso vamos a ver los principios fundamentales del sistema de planeamiento estratégico. Primero me presentaré. Yo soy el doctor Otoniel Velasco. Tengo un doctorado en ciencia política en la Universidad de San Martín de Porres. Soy un típico funcionario de Estado, porque tengo 30 años de servicios al Estado y aparte de eso he trabajado 15 años en Naciones Unidas. En Naciones Unidas, con sede en Buenos Aires, en Río de Janeiro y algunos años aquí en Lima. De tal modo que lo que les voy a decir es no solamente resultado de mi experiencia, de mi formación académica, sino fundamentalmente de mi experiencia personal. ¿Qué es lo que vamos a aprender? En primer lugar, vamos a ver la introducción a lo que es el planeamiento estratégico. Enseguida vamos a ver el proceso nacional de planeamiento estratégico, el planeamiento institucional y vamos a hacer un estudio de caso. El caso que vamos a tratar sería el Plan Bicentenario que se ha aprobado en junio del 2011. En la introducción al planeamiento, lo primero que les tendría que señalar es que el país se caracteriza por su gran dependencia del entorno internacional. Todo país de tamaño mediano o pequeño, como el Perú, depende mucho de lo que ocurre en el entorno internacional, particularmente en lo referente a la economía. Entonces, ese es el primer tema. El segundo tema que vamos a ver acá es lo que se llaman los nudos críticos para la gobernabilidad, o sea, cuáles son los problemas fundamentales que todavía no hemos resuelto y que están afectando a la gobernabilidad del país. Y finalmente vamos a ver el rol del Estado en la solución de esos nudos críticos. Ahora, el Perú es un país periférico, dependiente de vaivenes del entorno internacional. El segundo concepto que quisiera que graben es que los metales son nuestro principal producto de exportación desde la colonia. Es ocioso estar discutiendo si el Perú es un país minero, agrícola, turista. Desde el punto de vista del comercio exterior, lo que nos alimenta a nosotros, lo que nos permite generar divisas para importar los bienes y servicios que requerimos, son fundamentalmente la exportación de minerales o metales. El otro tema que vamos a ver es el concepto de términos de intercambio, es decir, la relación que existe entre los precios promedio de nuestros productos de exportación y los precios promedio de los productos que importamos. Cuando los precios de los productos que exportamos son elevados, tenemos auge económico y estabilidad política. Cualquiera que sea el tipo de gobierno, como vamos a ver más adelante. Y cuando los términos de intercambio son desfavorables, o sea, cuando los precios de los productos que exportamos decaen, se reducen, entonces se generan crisis económicas y finalmente crisis políticas. Ahora, en el siglo XIX y en el siglo XX, en el siglo XIX el entorno internacional ha sido determinado por Inglaterra. La expansión capitalista de Inglaterra a lo largo de todo el mundo hizo que durante todo el siglo XIX nuestra economía dependiera fundamentalmente de lo que ocurría en la economía de Inglaterra. Y es así que el principal producto de exportación que hemos tenido en el siglo XIX ha sido el guano, gracias a la demanda de Inglaterra. Y a finales de siglo ya aparecen otros productos, minerales, azúcar, algodón, porque a finales del siglo XIX empieza a tener importancia Estados Unidos. Entonces, en todo el siglo XX
nuestra economía ha dependido fundamentalmente de lo que ocurría en Estados Unidos y más tarde en Japón, y con mucho menor intensidad en otros países de Europa. En el siglo XXI, por el contrario, ni Inglaterra, ni Europa, ni Estados Unidos, ni el resto de países europeos ya determinan el crecimiento de la economía del país y por tanto su estabilidad política, porque han surgido nuevos agentes internacionales, que son fundamentalmente China y en menor proporción la India. Por eso es que la crisis actual de los países ricos, vale decir de Estados Unidos, Japón, la Unión Europea, no nos va a afectar mucho, porque China, que es nuestro principal comprador de minerales, ha de seguir creciendo, pues los chinos planifican a largo plazo y el Estado controla en realidad la economía, de tal modo que ahí no ocurren estos auges y declives que ocurren en el mundo capitalista. Y lo más probable es que China e India continúen creciendo en los próximos 15 a 20 años. Es decir, no debemos preocuparnos, por más que haya una serie de voces que señalan que China va a empezar a reducir su crecimiento, que de lo que está creciendo al 8 o 9% va a reducir al 4%. Bueno, esos son pronósticos totalmente pesimistas. Pero resulta que tenemos un problema, que los términos de intercambio, o sea, los precios de las materias primas que exportamos, tienen una tendencia a bajar en el largo plazo. Y efectivamente, cuando vemos, pues, a partir de 1830, 1840, hasta la fecha, los términos de intercambio han tenido una tendencia declinante. Por tanto, a nosotros a futuro no nos conviene seguir siendo solamente exportadores de materias primas. Tenemos que industrializar esas materias primas. Si no podemos seguir exportando concentrados de minerales, tenemos que exportar refinados, productos metalmecánicos, productos siderúrgicos. Es decir, tenemos que industrializarnos. Y justamente ese es el desafío que tenemos a futuro. Ahora, uno de los precios más importantes de los productos de exportación es el referente al precio del cobre. El precio del cobre desde el año 2002, 2003 ha empezado a subir considerablemente por la demanda de China. Y esa demanda continuará, porque resulta que China está en proceso de industrialización y en proceso de urbanización. Y el consumo per cápita de cobre en China es de 3 kilos por persona, mientras que en Europa o en Estados Unidos es de 6 kilos. Entonces, para que China llegue a un consumo equivalente al de los países ricos, van a pasar varios años. O sea, China va a seguir demandando cobre. Por eso es que las grandes transnacionales andan invirtiendo en todo el mundo y han venido acá al Perú a hacer inversiones grandes. Ahora, haciendo un análisis desde la década del 50, nosotros podemos ver que, del siglo XX, ¿no? Nosotros podemos ver que hay 4 grandes ciclos de comportamiento del sector externo. De 1950 a 1975 es un ciclo favorable para nosotros. O sea, la economía crece, hay un déficit público bastante manejable, hay una inflación menor al 10%, pero resulta que esto empieza a deteriorarse a partir de mediados del 75 hasta el año 91. Este deterioro
es considerable y afecta pues el crecimiento de la economía, afecta el déficit público que crece a niveles insostenibles y se genera una inflación también enorme, una hiperinflación. Es decir, todos nosotros recordamos pues la década perdida de la década del 80 del siglo pasado. El 92 hasta el 2004 continúa el deterioro de los términos de intercambio, pero resulta que como Fujimori incorpora una política de estabilización que implica sacar del aparato público a varios cientos de miles de personas, reducir el gasto público, abrir la economía totalmente, atraer el capital extranjero. Entonces la economía se recupera, el déficit público llega a ser manejable y la inflación también baja ya a términos más o menos aceptables. Entonces lo que quiero hacer ver es que mientras en el periodo 76 al 91 el entorno internacional desfavorable se encontró con políticas internas más desfavorables, es decir, las políticas internas en lugar de enfrentar, aliviar el declive externo, más bien lo agudizan. Y por eso es que terminamos pues, a finales del 80 con una hiperinflación, con una recesión de la economía, lo que se agravó además con el terrorismo político. En cambio, en la década del 90, si bien continuó el deterioro de los términos de intercambio, las políticas que se utilizaron en ese momento fueron las adecuadas. Es decir, restringir el gasto, abrir la economía, atraer inversión extranjera. Entonces, ¿cuál es la lección de esto? Que no en todas las circunstancias unas políticas son útiles. Cuando el sector externo era favorable, estas políticas de tipo keynesiano, de aumentar el gasto público, no tener mucho cuidado con los equilibrios macroeconómicos, dieron resultado. Pero en cambio, esas mismas políticas en la década del 80 ya no dieron resultado. Mientras que en la década del 90, a pesar del deterioro del sector externo, las políticas que se utilizaron fueron favorables. A partir de los finales, mediados del 2004 hasta la fecha, los términos de intercambio han empezado a subir, principalmente por los precios de los minerales. Y esto ha permitido una tasa de crecimiento de la economía bastante alta, 7%, un déficit público menor, prácticamente hay superávit durante la mayor parte de este periodo, y la inflación está en menos de 3% en promedio. Es decir, hay 4 grandes etapas por las que hemos atravesado y que han tenido que ver con el comportamiento de la economía. Y el comportamiento de la economía ha tenido que ver con la estabilidad política. Y si recordamos los periodos de recesión, ha habido distintos tipos de gobiernos. Los periodos de auge han habido distintos tipos de gobiernos, democráticos, autoritarios, y el comportamiento de la economía no ha tenido mucho que ver con el tipo de gobierno, si fuera democrático o autoritario. Ahora, ¿cuáles son los nudos críticos? ¿Cuáles son los problemas que tenemos? Porque si recordamos que desde el 2004 hasta ahora estamos creciendo a tasas bien altas, que ha implicado también una reducción importante de la pobreza y una mejora de los ingresos, pero todavía tenemos 3 nudos críticos o 3 problemas fundamentales a resolver. Un primer problema es lo que se puede resumir en lo que se denomina el escaso desarrollo del capital humano. Es decir, todavía tenemos un 27,8% de la población en situación de pobreza monetaria. Es el promedio nacional, pero resulta que en las áreas rurales es el 56%. Y por otra parte, tenemos exclusión social, que se manifiesta pues en que
un 30-35% de la población carece de servicios básicos como agua potable, disposición de excretas, electricidad, escuelas, etc. Entonces hay un porcentaje elevado todavía de la población que está excluida del quehacer nacional. El otro gran problema que tenemos es un territorio muy poco articulado, con grandes carencias de infraestructura. Es decir, cuando empezamos a ver la presencia del Estado en el territorio nacional, nos encontramos que más de la mitad del territorio nacional carece de una presencia efectiva del Estado. Entonces, estos dos problemas, escaso desarrollo del capital humano y un territorio poco articulado, con carencia de presencia del Estado, no se resuelven vía el mercado, porque el mercado no busca resolver esos problemas. El mercado es un conjunto de empresas o personas cuya finalidad es maximizar sus utilidades. No es generar bienestar colectivo. A quien le corresponde generar el bienestar colectivo, vale decir, resolver estos dos problemas que he señalado, escaso desarrollo del capital humano y un territorio poco articulado, resolver esos dos problemas es de competencia del aparato estatal. Pero resulta que nuestro aparato estatal es burocratizado, es decir, tiene un enfoque burocrático en su administración. Hay que cumplir normas, se establecen una serie de normas, hay que cumplirlas, no importan los resultados. Entonces la teoría moderna de la administración pública es, no interesa tanto cumplir las normas, lo que interesa es qué resultados vas a obtener. No interesa si tú has contratado bien a los maestros. Lo que interesa es si los niños a quienes están educando esos maestros aprenden, pasan de grado y cuando se hacen las pruebas internacionales de conocimientos obtienen buenos resultados. Ese cambio de matriz de una administración de tipo burocrático a una administración por resultados es en lo que estamos empeñados desde hace algunos años, pero resulta un asunto complicado, como vamos a ver. Ahora, ¿por qué es que ocurre eso? Porque resulta que fundamentalmente la administración, o el personal del sector público, no es un personal que ha ingresado por concurso abierto, público, que asciende por meritocracia y que tiene pruebas periódicas para evaluar su rendimiento y por tanto, de acuerdo con eso, tener incentivos o no tener incentivos. Entonces, resulta que ustedes saben perfectamente, y tal vez no todos entiendo que la mayor parte de ustedes son asesores en el Congreso, no todos de los asesores del Congreso han ingresado por concurso. Lo más probable es que cada congresista ha llevado a sus correligionarios. Entonces, en esa forma es poco difícil, es bastante difícil el poder tener una burocracia meritocrática en el Congreso de la República. Hay congresos como el de Estados Unidos, donde la oficina del Congreso es una oficina poderosa, muy bien equipada, con personal muy calificado, que puede hacer frente al poder ejecutivo. La debilidad del Congreso en este aspecto se observa pues en la frecuencia con la cual el Congreso se delega sus atribuciones para generar leyes, las delega al Poder Ejecutivo. Estos son los temas que vamos a tratar en detalle en este curso y por ahora les agradezco su
atención y me despido hasta el sábado. Muchas gracias. Buenas tardes, señoras y señores. En este curso vamos a ver los principios fundamentales del sistema de planeamiento estratégico. Primero me presentaré. Yo soy el doctor Otoniel Velasco. Tengo un doctorado en ciencia política en la Universidad de San Martín de Porres. Soy un típico funcionario de Estado, porque tengo 30 años de servicios al Estado y aparte de eso he trabajado 15 años en Naciones Unidas. En Naciones Unidas, con sede en Buenos Aires, en Río de Janeiro y algunos años aquí en Lima. De tal modo que lo que les voy a decir es no solamente resultado de mi experiencia, de mi formación académica, sino fundamentalmente de mi experiencia personal. ¿Qué es lo que vamos a aprender? En primer lugar, vamos a ver la introducción a lo que es el planeamiento estratégico. Enseguida vamos a ver el proceso nacional de planeamiento estratégico, el planeamiento institucional y vamos a hacer un estudio de caso. El caso que vamos a tratar sería el Plan Bicentenario que se ha aprobado en junio del 2011. En la introducción al planeamiento, lo primero que les tendría que señalar es que el país se caracteriza por su gran dependencia del entorno internacional. Todo país de tamaño mediano o pequeño, como el Perú, depende mucho de lo que ocurre en el entorno internacional, particularmente en lo referente a la economía. Entonces, ese es el primer tema. El segundo tema que vamos a ver acá, si el Perú es un país minero, agrícola, turista. Desde el punto de vista del comercio exterior, lo que nos alimenta a nosotros, lo que nos permite generar divisas para importar los bienes y servicios que requerimos, son fundamentalmente la exportación de minerales o metales. El otro tema que vamos a ver es el concepto de términos de intercambio, es decir, la relación que existe entre los precios promedio de nuestros productos de exportación y los precios promedio de los productos que importamos. Cuando los son o es lo que se llaman los nudos críticos para la gobernabilidad, o sea, cuáles son los problemas fundamentales que todavía no hemos resuelto y que están afectando a la gobernabilidad del país. Y finalmente vamos a ver el rol del Estado en la solución de esos nudos críticos. Ahora, el Perú es un país periférico, dependiente de vaivenes del entorno internacional. El segundo concepto que quisiera que graben es que los metales son nuestro principal producto de exportación desde la colonia. Es ocioso estar discutiendo